Para usted, ¿qué representa el general Franco? Para mí es un ejemplo vivo y diario de patriotismo al servicio de España. Además, le profeso un gran afecto y admiración. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down, and if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Los sentimientos del rey respecto a Franco siguen siendo ambivalentes. I wanted nobody to speak anything bad about Franco to me, because one has to accept from where one comes, and I was put as king by this man. La veille de sa mort, Franco m'a pris la main dans sa chambre. Altesse, la seule chose que je vous demande, c'est que vous préserviez l'unité de l'Espagne. Et ça, si on y pense, ça veut dire beaucoup de choses. Il ne m'a pas dit « faites ceci, ne faites pas ça ». Non, non, l'unité de l'Espagne, c'est tout. Ay, Paquito, lo educaste a tu imagen y se me enfacha. Aunque mucho se me enfacha no tenía, que solo tenía un huevo, un testículo, vamos, que hablaba mucho de tener cojones, pero solo tenía uno. Juan Carlos I llega a España. Perdón, Juan Carlos I, ¿cómo llega a España? Franco se encarga personalmente de su educación. Pon la mesa, friega los platos, la espalda recta y el brazo en alto. En los años 50 ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza. Y en 1969, es ahí, sí, cuando Franco le nombra sucesor al reino de España, siendo rey en el año 1975 y hasta el 2014, año en el que abdica en favor de su hijo. Y hasta aquí el programa de hoy. Yo soy español, 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 yo soy español. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.